1. Idea: ser de contribución. Vamos a mirar algunas condiciones o características especiales que tienen que ver con los grados A. O sea, ¿cuáles son esos criterios que me van a permitir a mí determinar que un espacio confinado se va a denominar grado A? Entonces, el primer componente, el primer criterio tiene que ver con esa atmósfera IPBS, que es inmediatamente peligrosa para la vida o la salud. Primer componente. Segundo componente, que puede contener una atmósfera combustible o explosiva. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que entrar a determinar las mediciones, ¿sí? Hacer esa medición y mirar el LEL y el WEL, que lo vamos a ver mucho más adelante. Adicionalmente, tendremos que mirar la concentración de sustancias tóxicas que superen el máximo permisible. Entonces, recuerden que aquí tenemos unos criterios de TLBs, TWA, tenemos el ceiling y tenemos el steel. Entonces, tenemos que conocer esas concentraciones para poder determinar cuáles son esas exposiciones, esos niveles a los cuales yo me puedo exponer dentro de la jornada laboral, o la de corta duración, o la que no podrá ser superada en ningún momento. Entonces, también es importante que lo tengamos en cuenta para que de esa manera podamos determinar. Entonces, veamos a ver qué otro componente haría que clasifiquemos ese espacio como grado A. Entonces, tiene peligros asociados a la exposición con energías peligrosas, como la eléctrica, la neumática, la mecánica, la hidráulica y los gases comprimidos. Hace un momento mencionábamos esa una característica que pudiera quedar atrapado. Es el control. Esta norma viene muy fuerte en el tema del control de la energía peligrosa. Adicionalmente, un material que tiene el potencial de sumir, sumergir, envolver o atrapar al trabajador. Entonces, burbujas de aire en silos graneleros, de azúcar. Ya conocemos casos donde normalmente se generan esta serie de dentro de los hilos normalmente hay momentos donde se genera compactación del material y las personas tienen que ayudarle o punzar el material con el objetivo de que caigan los tornillos sin fin. Y a veces en estos procesos, cuando se toman las medidas inadecuadas, entonces se pueden llegar a presentar situaciones donde puedan sumir, sumergir o envolver o atrapar al trabajador. Conocemos ya casos de estas situaciones. También encontramos otro componente que tiene que ver con esa configuración interna que podría generar atrapamiento o asfixia. Entonces ya estamos hablando de tuberías, ¿sí? Mediante paredes que converjan hacia adentro o por un piso que declina hacia abajo. Entonces estamos nuevamente hablando a veces de los hilos que tienen unas inclinaciones, unas pronunciaciones que hacen que la persona pueda, o más bien en este caso pues el material ruede. Y este tipo de configuraciones, dependiendo de ese diseño, puede llegar a generar condiciones de riesgo adicionales. Y por último, pues tenemos los que podamos identificar ya conocidos por el proceso, ¿cierto? Esos peligros y ese proceso de valoración. Entonces, aquí estamos hablando que pudiéramos llegar a manejar de alguna manera algún tipo de condición, por ejemplo, vamos a hablar de soldadura, ¿sí? Entonces, ya tenemos trabajos en caliente. Entonces, estas condiciones hacen que esta misma situación pueda cambiar o modificar el grado que podamos nosotros llegar a definir en ese escenario específico. Y para cerrar, entonces vamos a encontrar las excepciones. Entonces, ¿qué actividades están fuera de la aplicación de estas condiciones? Entonces, estamos hablando de las actividades de atención de emergencia y rescate efectuados en el ámbito de la aplicación por los organismos de socorro, ¿cierto? Entonces, acá estamos hablando de bomberos, de Cruz Roja, de defensa civil, ¿cierto? Entonces, también estamos hablando del buceo en espacios confinados. Estamos hablando de que las actividades propias de las misiones de las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Las fuerzas militares, hablamos de policía, hablamos de ejército, hablamos de aviación, hablamos de Armada Nacional. Y por último, pues también ya se incluyen los actos circenses voluntarios. Entonces, estas son condiciones que están fuera de la norma y deberán seguir estándares nacionales y en su ausencia aplicar los estándares internacionales muy alineado con lo que se define también en la norma de alturas. Y pues se deberán tener esos equipos certificados y el personal con formación especializada. Así servimos, generando relaciones y conexiones de negocio.